Y ahora, bueno, ¿por qué están en contra de la autosuficiencia energética? Porque pues ellos, de pura casualidad, que no fue así, no hay casualidades en política, desde que inician la política neoliberal, dejan de construir refinerías, más de 40 años sin construir una nueva refinería, porque la política de ellos, en el mejor de los casos, es vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Pues nosotros pensamos que no debemos de vender petróleo crudo, sino que debemos de darle valor agregado al petróleo crudo, a la materia prima, y producir aquí las gasolinas, no importarlas. Son dos posturas distintas. Entonces, cuando empezamos a construir la refinería, empiezan las críticas y hasta se refugian en el ambientalismo. ¿Cómo se va a estar utilizando petróleo? Recursos no renovables. Pues nosotros quisiéramos que no fuese así, pero no tenemos otras alternativas. Todavía va a llevar tiempo a que se deje de utilizar el petróleo, estos recursos fósiles. Cuando empezaron con ese discurso de que ya no iban a utilizarse las gasolinas porque todo iba a ser eléctrico, si hay algo de que me arrepiento es de no haber autorizado la compra de 2 refinerías más, porque hasta los petroleros, es increíble, se lo creyeron, de que ya no se iban a utilizar gasolinas, porque ya todo iba a ser eléctrico. Eso fue hace como 3 años. Así como cuando empiezan a hablar de que ya vamos a llegar a otro planeta, que el avance tecnológico va a crear robots y ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo, todo va a estar automatizado. Pues sí, quisiéramos eso, ¿no? Pero son procesos que llevan tiempo. Es que habían como 10 en venta en Houston a precios muy bajos. Esta empresa Shell tenía como 3 en venta. No tenía en venta la que compramos, la de Deer Park, pero esa sí nos interesaba mucho porque ya teníamos ahí el 49% de participación y ellos tenían el 51%, y por tener mayoría ellos administraban y decidían qué hacer con las utilidades, y siempre decidían reinvertir las utilidades y a México no le tocaba nada. Este fue un acuerdo que se hizo en la época de Salinas. En vez de construir aquí una refinería, se asoció con Shell para tener esta refinería en Deer Park, en Texas. Entonces, cuando se da este ambiente de que ya venían los carros eléctricos y que ya nadie iba a usar gasolinas y que las refinerías ya eran obsoletas, entonces empiezan a bajar de precio y las empiezan a ofrecer en venta, y habían como 10. Nosotros pagamos por el 51% de la refinería de Deer Park $600 millones, y al año ya habíamos pagado, y ahora tenemos una utilidad como de $1,000 millones. El único problema que hubiésemos tenido, pero era para decir, a ver, porque pues yo no creía de que iba a ser así de la noche a la mañana, que se iba a dejar de utilizar la gasolina, como se le demostró. Pero de todas maneras, pues era tomar una decisión, y no iba a ser fácil que nos dieran el permiso en Estados Unidos para adquirir 3. Entonces dijimos una, y lo manejamos con discreción. De todas formas, para que un gobierno, una empresa extranjera compre una refinería o una empresa en Estados Unidos, se requiere de la autorización de 3 instituciones: del Tesoro, del Departamento de Estado y de la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Entonces a nosotros nos costó un poco conseguir el permiso de energía, porque obtuvimos el permiso del Tesoro, obtuvimos el permiso del Departamento de Estado, y no querían en la Secretaría de Energía de Estados Unidos. Por eso es importante mantener buenas relaciones, porque le mandé a solicitar respetuosamente al presidente Biden que nos ayudara, y ya se convenció la Secretaría de Energía de Estados Unidos, ya nos autorizaron la compra. Pero para tener una idea, la refinería de Deer Park, que produce 300
320,000 barriles diarios, 320,000 barriles diarios. No produce eso, esa es su capacidad de generación, produce como 280,000 barriles diarios. Al final de cuentas costó 1.200 millones de dólares y la nueva refinería de Dos Bocas nos está costando 12,000 millones de dólares. O sea, para que tengan una idea de cómo estaba el precio en ese entonces. Entonces, tuvimos la suerte, compramos la refinería, fue muy bueno invertir en la refinería de Dos Bocas porque esa refinería no cuesta 12,000. Si la hacemos ahora nos cuesta 25,000 millones de dólares. El próximo gobierno tiene, bueno, yo sí le recomendaría que siguieran apostando a la autosuficiencia. ¿Pero le recomienda construir otra refinería? ¿Mande? ¿Le recomienda construir otra? ¿Cómo hacerle? Ya nosotros casi vamos a dejar resuelto el abasto de gasolinas con lo que se produce en México y con lo de Deer Park. Si acaso nos van a faltar unos 100,000 barriles, 200,000 para la autosuficiencia. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Primero, desde que llegamos, desde el primer año, desde el 2019, estamos invirtiendo año con año en hacer refinerías que nos dejaron, que querían estos irresponsables corruptos, léase Salinas, léase Zedillo, Fox, Calderón, léase los que estuvieron en el periodo neoliberal, querían que desaparecieran y se los puedo probar con los resultados, porque las abandonaron, es más, ya estaban vendiendo plantas al interior, que ahora estamos recuperando de las refinerías. Desde que llegamos dijimos, no podemos permitir que se conviertan en chatarra. Estaban produciendo el 38% de su capacidad, las 6. Recuerdo que cuando tomé posesión llevaba casi un año sin producir la refinería de Madero. Y la paradoja, a esa refinería le habían invertido como 2,000, 3,000 millones de dólares para reconfigurarla. ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe? Entonces, ahora están produciendo las 6, ya aumentamos de 38 a 65% su capacidad de producción. Esas refinerías, pensando en el futuro, si se sigue con el plan de rehabilitación, si se le sigue invirtiendo año con año, se pueden llevar de 65 hasta 80, 90. Ya se tiene una capacidad para procesar en esas 6 refinerías hasta 1.200.000 barriles. Las traemos actualmente como en 800, llegamos hace poco a 1 millón de barriles diarios en las 6, solo con el plan de rehabilitación. Le estamos metiendo de 8 a 10,000 millones de pesos por año a las 6.